Le agradecemos a ambos oradores y con estas palabras de bienvenida damos por inaugurada la jornada. Los invitamos a descender del escenario y vamos a invitar ahora al licenciado Federico González Rouco a subir al escenario para dar comienzo a la conferencia El sueño de la casa propia. Contarles, mientras se va acercando, que Federico es licenciado en Economía, especializado en mercado inmobiliario y vivienda, y escribió los libros El sueño de la casa propia, Dueños e inquilinos y Vivienda, el relato. Brevemente, contarles que el evento se está transmitiendo en vivo en este momento por el canal de YouTube de Camarco, Argentina. Adelante entonces, lo escuchamos. Hola, ahí está. Bueno, primero, Gustavo recién decía que ahora es escuchar a los que saben. Yo voy a hablar de paltas, después van a hablar los que saben en serio. Yo venía hablando estos días con Octavio y me decía, bueno, hay que meterle dinamismo. Entonces, bueno, vamos a hablar de palta y herencias. Como le dije a Octavio, bancame, esto tiene un sentido, voy a ir a un punto. Mi idea es, y van hiriendo, voy a pasar desde temas muy pesimistas, voy a arrancar con mucho pesimismo, con un panorama bastante oscuro, pero la idea es terminar con algunas propuestas y con algo más de la oportunidad que hay. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué arranco con una palta? Porque, y acá me pongo en esto de joven, me voy a usar mucho como referencia porque creo que vale mucho para el momento actual del mercado inmobiliario. Yo tengo 33 años, laburo desde hace 15. Con esas dos cosas me siento representante de una generación que hoy es la que está empezando a buscar su primera vivienda propia. Más o menos un par de años, pero está por ahí. ¿Qué pasa? Una tostada con palta y un café de especialidad. ¿Por qué? Hay un flaco que se llama Tim Gardner, es un australiano, que hace más o menos 10 años dijo, es un flaco que le gusta siempre generar polémica, es un millonario de real estate australiano, dijo, los millennials son una generación de llorones, con otras palabras, pero en australiano, pero más o menos dijo, los millennials son una generación de llorones que obviamente nunca van a ser propietarios si ven gastando $20 por día en un café de especialidad y en un avocado toast. ¿Qué pasa? Lo que Tim Gardner no se dio cuenta es que le habló directo, con una crítica, a una generación que estaba entrando en la edad laboral con tiempo y con productividad para ponerse a analizar si era verdad lo que decía o no. Y eso despertó toda una ola de literatura y de estudios que trataron de contestarle. Y obviamente cuando tenés tú una generación en contra, posiblemente no tengas razón. Del otro lado, hoy en el mundo se está empezando a discutir esto ya más actual. Business Insider es un medio de Estados Unidos que lo que dice es, disculpen millennials, nunca van a tener una casa linda. No solo eso. Ahora se le empezó a dar una vuelta más con estas dos. Esto es la de The Economist, debe tener ya un mes como mucho. Esta también desde New York Magazine. Y empiezan a tener algo que a mí me pareció siempre muy interesante, que es la idea del banco de mamá y papá y de la herenciocracia. Para mí son dos conceptos espectaculares. El banco de mamá y papá es básicamente que te bancan tus viejos. Y esto aplica para la vivienda, pero aplica para un montón de cosas. Ahora voy a la herenciocracia, que me parece más potente todavía, pero hago un ejercicio, piensen en los que tienen menos de 45 o los que conocen gente de menos de 45 desde ya. Hagan como un mapeo en la cabeza, quiénes de esos que conocen, o mismos ustedes, quiénes son propietarios, o cómo acceden a la vivienda, o cómo bancan sus gastos en general, una prepaga, un club, lo que sea. ¿Cuántos de los que conocen hicieron todo sin banca familiar? Posiblemente casi ninguno, pero siempre alguno hay, pero en general casi ninguno. Esto es algo que no es nuevo, obviamente, siempre existió que tus viejos te banquen, pero es cada vez más potente. De hecho, justo ayer la Asociación Nacional de Realtors, o sea, de agentes inmobiliarios de Estados Unidos, saca una encuesta sobre quién es el responsable de la crisis de vivienda en Estados Unidos. Nada, se tiran tiros entre todos, obviamente, los boomers, los millennials, los centennials, no importa eso. El punto es que en la encuesta que hacen empieza a ser cada vez más mayoritaria la idea de que el regalo de casamiento es plata para el pago inicial de una vivienda. Entonces la situación es global, no inventamos nada de nosotros. Y el concepto de herenciocracia, que va muy alineado a esto que estoy diciendo, hay toda una corriente ahora, que hay un libro que se llama Inheritocracy, que está muy bueno, que lo que dice es, no importa tus ingresos, no importa de qué trabajás, no importa de dónde venís,
importa si tus viejos te pueden bancar o no. Y con bancar no me refiero a que te pagan tus gastos mensuales, sino que te pueden bancar el pago inicial, que vas a heredar algo. Y esto modifica por completo cómo funciona la sociedad. De vuelta, no es global, en Argentina todo se potencia. Ahora voy a ir a Argentina. Dos cosas. Los millennials, siempre con esta premisa de los millennials son una generación que no quiere su vivienda, sino que solamente quiere viajar, vivir el momento e ir a cafecitos lindos con mesitas cancheras. ¿Qué pasa? Eso es desde que yo empecé a trabajar el PBI y el PBI per cápita. Hoy el PBI per cápita está 13% abajo de cuando yo empecé a trabajar. A mí me gusta hacer este repaso rápido. 2011, recuperación, ok. 2012, 2013, recesión, cepo. 2014, devaluación. 2015, previa de la devaluación. 2016, recesión. 2017, recuperación. 18, devaluación. 19, devaluación. 2020, pandemia. 2021, recuperación. 2022, pico de actividad. Pero el pico de actividad, que es eso que están viendo ahí, es apenitas por encima. 2023, recesión. Y el año pasado, recesión. ¿En qué momento alguien de 33 años pudo ahorrar? Y esto que ven acá es un indicador que yo siempre que muestro esto pido confianza de vuelta. Esto es una licuadora de datos que lo que muestra es cuán expuesto estuvo una persona entre sus 18 y 35 años al crecimiento económico. Y lo que hacemos con esto es, vemos en ese periodo cuántos años creció, si un año cayó, si el año siguiente crece, si crece y se recupera lo que cayó, o si no sé, si cae 5 y crece 1, pesa menos. Y obviamente no es lo mismo que una economía crezca muchísimo a tus 19 años que a tus 34. Lo absorbés distinto. Estás en otro momento de tu carrera. Nos da esto. Mi generación, o sea, mis 5 años cercanos, estamos acá. Somos los peorcitos, casi. Mis viejos están acá. Entonces, no solo somos una generación que no tuvo crecimiento económico, frente a otras que sí, que obviamente eso es volátil. Ahora, justo mi generación es la que tiene los padres que posiblemente hayan entrado a la última ola de crédito hipotecario sostenida, que fueron los 90, de hecho es el caso de mi viejo. Compró su departamento con un crédito en el 90 y pico, no me acuerdo. Entonces, en ese contexto de baja capacidad de ahorro, frustración por la comparación, y otra cosa que la que se habla poco, pero es, hoy hay un montón de gastos que antes no estaban, hay un montón de que se compensa con doble ingreso por hogar, que está buenísimo porque es mayor participación laboral de las mujeres, etcétera, pero también es una necesidad. No es solamente tiene una parte linda, pero tiene una parte fea también. Es la necesidad de, con 2 ingresos, acumular menos capital que uno antes. Y a mí me encanta, pero es difícil de explicar. Entonces yo lo que encontré es, esto es cuánto pierde de valor el peso cada 5 años. ¿No? Desde el 43 al 48, el 48 al 53, y así. Para mí la manera más clara de ver esto es, yo hice la carrera en 5 años. Arranco en el 43, me olvido 100 pesos en un cuaderno, el último día voy y los encuentro. Bueno, ¿cuánto perdió ese billete? En lo que tarda una carrera de facultad, no mucho más que eso. En el 43 perdí 40%, después 72%. Y así, fíjense que, salvo acá, que es como un error de la Matrix, siempre el peso pierde. Y esto no es nuevo. Ahora, estamos hablando de largo plazo. Algo para mí es importantísimo, crédito hipotecario es largo plazo. Y este es el largo plazo en Argentina. No es casualidad que seamos el país, salvo Venezuela, con menos crédito hipotecario de toda la región. Después, ¿no quieren o no pueden? Eso que están viendo ahí es una persona, yo, que arrancó a laburar a los 18 años y hoy tiene 33, tuvo 15 años de trabajo. ¿Cuánto tuve que ahorrar por mes y ganando el salario promedio formal? Lo cual es improbable que alguien haya mantenido 15 años desde los 18 hasta los 33. Pero dejemos de lado eso. Yo tuve que haber ahorrado más o menos el 25, 23% promedio todos los meses para hoy tener $25.000, que es lo que es el 25% con el cual voy y saco el crédito promedio hoy, que son $75.000. De vuelta, improbable esto. Otra cosa, ¿quieren o no pueden? Esto es una encuesta del 2017 del Banco Central que le pregunta a personas de diferentes edades, yo acá lo separé por edades, si no ahorran, que obviamente mucha gente no puede ahorrar, pero si ahorran, ¿para qué ahorran? Esto es más o menos la mitad de los 30 a 39, ahorran la mitad de esa mitad para vivienda. Y acá algo parecido, o sea, la vivienda sigue siendo un foco de ahorro, o un foco deseado de ahorro, después vemos si se puede o no, no importa, pero digo, sigue estando el aspiracional de ser propietario.
no se perdió eso. Lo que se perdió es la capacidad en tal caso, ¿no? La consecuencia de esto es que desde hace 20 años más o menos, que 1 de cada 3 o 4 de cada 10, entre un 30 y 40%, pero relativamente estable en 40%, de cada 10 jóvenes, o sea, 4 de cada 10 jóvenes entre 25 y 35 años viven con sus padres o con sus abuelos. A alguno le encantará, puede ser, a los 2.300.000 que esto significa, no. Entonces, alguno puede ser que lo quiera. Ahora, tengo acá 2 millones de personas que no es déficit habitacional esto per se, porque no están viviendo mal, o algunos sí, pero en general no. Ahora, están viviendo distinto a lo que querían, distinto a su proyecto de vida. Ahora vamos a ver por provincia, y acá empieza la parte divertida. Santa Fe ranqueaba bastante bien. Cava ranqueaba bastante mejor. Hay algunas cosas como Tierra del Fuego, Capital, tienen mucha migración de jóvenes, entonces esto se ensucia un poco. El norte ranquea muy mal, casi 50 y pico, 60%, promedio 37%. Estamos hablando de, acá está en cantidad de personas, acá está en porcentaje. En Santa Fe son 130.000 personas, de entre 25 y 35 años que viven con sus padres o con sus abuelos. Esto es todo dato INDEC con algún procesamiento, yo tampoco hay tanta física en esto. Uno hace la suma de todo esto, tengo 2.300.000 personas. De vuelta, la demanda del mercado inmobiliario, por definición, suele ser la gente de entre 25 y 45 años. Bueno, este es un recorte de esos. Ahora, déficit habitacional. Acá lo que tengo son dos gráficos diferentes. Acá termina. Esto es una manera, esto es otra de medirlo. Esto es, si se quiere, la manera más estricta que se me ocurre de medir el déficit habitacional. Recién decían 3,5 millones de viviendas. Con esta medición que es un poco más estricta, que le hicimos en su momento laburando con el BID para Bolivia, nos da algo así como 5,5. ¿Qué pasa? Acá estoy metiendo todo lo que se puede meter como algún tipo de déficit habitacional. De vuelta, más allá del número, esto está estable. No cambia esto. Van 8 o 9 años de déficit habitacional estable y no cambia, no se mueve, no baja, no pasa nada. La parte interesante de esto es que, depende cómo se mire, ¿no? Pero esto es el exceso de hogares. O sea, esto es cantidad de hogares viviendo en una misma, o sea, exceso de hogares viviendo en una misma vivienda, que no es necesariamente hacinamiento, pues el hacinamiento es cantidad de personas compartiendo un cuarto, pero esto es cantidad de hogares. Es decir, acá tengo varios grupos distintos que comparten gastos alimenticios, por ejemplo. No es lo mismo tener padres con 7 hijos en un monoambiente que tener padres con 7 hijos, pero uno de esos ya tiene su propia familia y a su vez dividen gastos. No importa, esto es marginal. Ahora, si a esto le saco, esto incluye basurales y zonas inundables, básicamente esto es separar barrios populares, es un proxy de eso. Ahora, el déficit cuantitativo es esto, es esta cosa roja que no se ve acá. El déficit es cualitativo en general, no hacen falta más viviendas, hace falta financiamiento y un par de cosas más, pero voy a simplificarlo en eso. Ahora, ¿hay crédito o no hay crédito? Y esto es, de vuelta, encuesta del Banco Central 2017, le pregunta a la gente, che, ¿conocés lo que es un crédito hipotecario? Sí, la mayoría sí. Ahora, ¿tenés un crédito hipotecario? ¿Tuviste? Bueno, tienen que bajar la mirada al cosito abajo. No, nadie tiene crédito hipotecario. Somos un país que no accedió nunca al crédito hipotecario. Y otra manera de ver esto es diferentes tipos de tenencia de la vivienda, propietario, inquilino u otros, que son tenencias precarias en general. El azul son los propietarios que nunca financiaron su vivienda. No que la compra de una vivienda, una remodelación, una ampliación, una refacción, nada. Y el amarillo, para mí es como el grupo virtuoso, el que accedió a financiamiento de alguna u otra manera. En total, 1 de cada 7 hogares es propietario y accedió a financiamiento. Me parece un montón. O sea, dentro de lo que vengo hablando es un montón. Ahora, esto no es crédito hipotecario, esto es de vuelta, haber sacado un crédito para hacer el baño. Voy a los jóvenes, 8%. Y fíjense que esto tengo 40% inquilinos y acá 20 y acá 10. Adelanto algunas conclusiones. Cuando estos lleguen acá, esto no va a ser 20. Y cuando estos lleguen acá, esto no va a ser 10. Después vuelvo a eso. Entonces, esto es la cámara de la construcción. La parte de arriba la tienen atada. No me interesa, no me voy a meter en eso.
A mí me interesa más esta parte. La demanda puede ser de diferentes razones, diferentes formas. Una persona puede alquilar, puede sacar un crédito, o sea, lo que ustedes construyen, puede acceder a eso vía alquiler, vía un crédito hipotecario, vía ahorros propios, vía ahorros de la familia o vía una herencia. De este se habla poco. Y este es un mecanismo espectacular de acceso a la vivienda, que debería ser mucho más usado y mucho más fomentado. Hay provincias que lo están haciendo, Santa Fe es una, la Ciudad de Buenos Aires es otra, que lo están teniendo dentro de la parte de política pública. El alquiler no es un residuo, es parte de la política de vivienda y es parte del acceso a la vivienda. Pero vamos al crédito hipotecario. Después está la intermediación y después está la compra, uso, básicamente vivirlo, ¿no? Ahora, me voy a meter un poco en el crédito hipotecario. Punto de partida. Este cosito que ven acá es la euforia del año pasado por el crédito hipotecario. Digo, para tener también un poco de perspectiva, ¿no? De dónde estamos. Llegamos a 2024 con el peor momento histórico de crédito hipotecario. Tanto medido como stock de crédito, o sea, como la pelota de crédito, como nuevos créditos. Nunca hubo menos créditos. El crédito otorgado, o sea, la cantidad de plata desembolsada por los bancos, era el 0,03% del PBI en 2023. 2022, 0,05. Ojo, creció 60% en un año. Y acá estamos en 0,17 el año pasado. Fue un gran año, al sector le vino muy bien. Estamos lejos de esto, también de esto. Yo creo que vamos a estar más cerca de esto que de esto este año, pero sigue siendo un muy buen año. De vuelta, 0,03, o sea, arranca con muchos ceros el número que estoy diciendo. Ahora, ¿por qué crédito hipotecario? Lo que están viendo acá es cuánto impacta el crédito hipotecario en el total de operaciones. O sea, cuál es el potencial encadenador del crédito hipotecario. Para mí el mejor caso es la Ciudad de Buenos Aires en esto, porque es la provincia o la zona donde más rápido se reacciona al crédito. Nada, por ingresos, por cómo están escrituradas las viviendas, por un montón de razones. Cuando no hay crédito hipotecario, o sea, cuando el crédito hipotecario representa menos del 5% de las operaciones, el promedio, o sea, la operación está 14% por debajo del promedio. Cuando es más del 20%,